Bueno, cuando vosotros me digáis, ¿estáis ya todos y todas? Pues muy bien, si os parece empezamos. Muy buenos días, muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos mantenido. Como bien sabéis, la pasada semana, precisamente en esta sala de prensa, hablamos de una buena noticia para Extremadura, que era cómo el Fondo de Inversión Productiva, el FAIP, aprobaba para la industria azucarera que quiere instalarse en la ciudad de Mérida, aprobaba una financiación a través del SEPIDE de 120 millones de euros. Ayer conocimos que la fábrica de diamantes sintéticos que quiere instalarse y que va a instalarse en la localidad de Trujillo, también el FAI, dependiente del Ministerio de Industria, ha aprobado una financiación para la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo de 120 millones de euros. Esto supone que en una semana en Extremadura se han aprobado dos financiaciones con un montante de 240 millones de euros para dos proyectos empresariales. Y esto creo que hay que recalcarlo porque esto no sucedía antes. Es muy difícil que en una semana dos proyectos empresariales hayan recibido en Extremadura una financiación de 240 millones de euros. Y esto lo que significa que los proyectos empresariales que dependen, siempre lo hemos dicho por parte de la Junta de Extremadura, de las empresas que quieran invertir aquí, pero que esos proyectos empresariales cada vez más son una realidad. Porque cuando un organismo como es el Ministerio de Industria financia estos proyectos, significa que ha salvado todos los obstáculos que tenía a su alrededor y que, por tanto, son proyectos consolidados y que son proyectos serios. Y hablando de proyectos empresariales, hoy precisamente el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde al decreto por el que se declara proyecto empresarial de interés autonómico al proyecto presentado por la empresa Cartonajes de Extremadura Sociedad Limitada para la construcción de una fábrica de cartón ondulado en Navalmoral de la Mata. Se trata del primero de los proyectos que hasta ahora hay presentado a los premios que obtiene precisamente la declaración de premio. Estamos hablando de un proyecto empresarial, el de la fábrica de cartón ondulado que se instalaría en Navalmoral de la Mata, que prevé una inversión de más de 30 millones de euros. Por tanto, en la última semana, como digo, hay dos proyectos empresariales con financiación, cada uno de ellos de 120 millones de euros. Tenemos la azucarera, tenemos la fábrica de diamantes en Trujillo con 120 millones de euros de financiación y hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba el premio para la empresa Cartonajes de Extremadura que se va a situar en Navalmoral de la Mata. Con esta calificación de premio se facilita que aquellos proyectos más significativos en cuanto a volumen de inversión y generación de empleo puedan llevarse de una manera más ágil y rápida en el tiempo. Por tanto, el premio lo que hace es que este tipo de proyectos, este tipo de empresas que la han solicitado, haya una simplificación y haya una reducción en los trámites burocráticos. ¿Cómo afecta o qué efectos tiene la calificación que hoy se le ha dado en el Consejo de Gobierno a esta empresa y en la que pasa a ser un premio? Pues, en primer lugar, esta empresa va a tener un carácter prioritario y urgente para toda la Administración autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos administrativamente. En segundo lugar, la licencia urbanística, o en su caso la licencia de obras y usos provisionales, será sustituida por un trámite de consulta. En tercer lugar, conlleva su declaración de utilidad pública o interés social. Y en cuarto lugar, al declararse como premio, esta empresa se le permite la concesión de forma directa de posibles futuras subvenciones a efectos de empleo, tanto para la contratación de sus trabajadores como para la formación de los mismos. En estos momentos, la Junta de Extremadura está tramitando 5 proyectos premios y este es el primero de ellos,
de esta fábrica de cartonaje en Navalmoral de la Mata que ha obtenido esta calificación, con la cual pasa a obtener todos estos beneficios, fundamentalmente de reducción de plazos administrativos que les he comentado. Como digo, desde la Junta de Extremadura es objetivo prioritario continuar en intentar atraer esas inversiones que generen el empleo y fundamentalmente el empleo de calidad que todos nosotros deseamos. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno, celebrado hoy, ha autorizado la contratación por procedimiento abierto de la obra del Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Zambrona en Mérida, con un presupuesto de más de 13 millones de euros, concretamente con un presupuesto de 13.100.000 euros. Para la Junta de Extremadura, la salud mental no solo es un problema, las enfermedades mentales son la gran epidemia del siglo XXI. Por ello, no solamente es fundamental la inversión pública para reforzar los servicios, sino que es necesario invertir en infraestructuras. Este era un centro muy deseado, esta inversión, en la ciudad de Mérida y en toda su comarca, y por eso creemos que es una magnífica noticia para la ciudad de Mérida que hoy se haya aprobado la ampliación del Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Zambrona. ¿Y qué conlleva esta ampliación que hoy hemos aprobado? Pues conlleva un edificio de uso sanitario con 3 unidades de trastorno mental grave y una unidad de psicogeriatría, pero que no incluye esta unidad la hospitalización, pero que sí incluye tratamiento, unidades de observación, videovigilancia y curas. El edificio será un nuevo edificio de 2 plantas con un total de 7.574 metros cuadrados. Este nuevo edificio que se construirá cumplirá con el Plan Integral de Salud Mental de Extremadura. Como les decía anteriormente, el actual edificio ha sido imposible de rehabilitar. Es un edificio que tiene muchísimos años, en los que la Administración regional ha tenido que ir invirtiendo y poniendo parches, por lo que esta actuación es más que necesaria. Irá ubicada donde está el actual edificio, pero, como digo, es un nuevo edificio el que se construirá al lado del que actualmente tenemos, con una inversión, el centro sociosanitario, con una inversión de 13 millones de euros. Por último, entre los temas a destacar de este Consejo de Gobierno, hemos autorizado la suscripción de 3 convenios de colaboración entre la Consejería de Sanidad y los servicios sociales del Ayuntamiento, en este caso, de Navalmoral de la Mata, de la Mancomunidad de Aguas y Servicios de Llerena y de los ayuntamientos de Lobón y Talavera de la Real en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica. Estos 3 convenios que hoy hemos aprobado ascienden a una cantidad de 671.000 euros y que permitirán que 22 profesionales trabajen en estos servicios. A partir de hoy, a partir de este Consejo de Gobierno, comenzamos en los próximos Consejos de Gobierno con la aprobación de estos convenios y iremos aprobando los restantes. Destacar que en total, y cuando se autoricen todos los convenios, que vendrán en las próximas semanas, el presupuesto a invertir en estos servicios sociales de base será de más de 14 millones de euros. Para nosotros, la apuesta por los servicios sociales de base es básica y es fundamental para mejorar la atención a nuestros ayuntamientos y para que nuestros ayuntamientos puedan trabajar fundamentalmente con los sectores más vulnerables. Me pongo a vuestra disposición para todas las preguntas que haya. Hola, buenos días. Ha sido rápido. Sí. Bueno, pues vamos con el tema que ha sido el motivo de apertura de la comparecencia. La fábrica de diamantes de Trujillo, 120 millones que da Industria, el Gobierno central mueve ficha y ahora todos miran al Ejecutivo regional para ver esa posible financiación por parte del Ejecutivo regional. Bueno, pues el Ejecutivo, en primer lugar, lo acabo de decir, es una magnífica noticia y en estos momentos el Ejecutivo regional lo que está haciendo es comprobar toda la documentación que en su día presentó esa fábrica de diamantes para que pueda optar a las líneas de financiación
que tiene abiertas el Ejecutivo Regional, que tiene abierta la Junta de Extremadura. Pero entiendo que si ha sido capaz de salvar los pasos tan exigentes del Ministerio de Industria y obtener financiación por parte del FAI, en este caso, no habrá ningún problema en obtener financiación por parte de la Junta de Extremadura, pero en este momento se está valorando esa situación. Pero el principal escollo, que era esa financiación de esos 120 millones de euros, yo creo que está salvado y que esto garantiza la viabilidad de una empresa que además tiene mucho interés por iniciar pronto, muy pronto, esos trabajos en la localidad de Trujillo. Por tanto, creo que es una muy buena noticia para nuestra región. ¿Sobre qué fuerza impulsora a nivel financiero está trabajando? Una estimación, la Junta de Extremadura. Pues no tengo ahora mismo una cantidad adecuada. Por tanto, si te dijera una cantidad adecuada o sobre una posible cantidad, no te estaría diciendo exactamente los datos. Por tanto, cuando tengamos esos datos, pues lógicamente y públicamente los diremos. ¿Más preguntas? Buenos días, todavía. Sobre el primer proyecto de interés autonómico, ha dicho que hay otros 4. Vale. No sé si nos puede comentar los otros 4. Y uno de los apuntes que ha dado es, igual lo he entendido mal, que no se necesita para empezar la obra la licencia de obra, pedirle al ayuntamiento, sino que con un trámite de mera consulta ya se puede comenzar el proyecto. No sé si eso es así. Concretamente, la licencia urbanística, o en su caso la licencia de obras y usos provisionales, será sustituida por el trámite de consultas. Por tanto, con un trámite de consultas se puede sustituir por la licencia de obra en este caso. Eso viene en los términos previstos que está recogido en nuestra normativa urbanística. Y en segundo lugar, sí tengo aquí, no hay ningún problema. Ahora mismo los proyectos premia que se están futuros proyectos premia que se están tramitando es una empresa denominada Gamma Globe Sociedad Limitada, la empresa precisamente también de Trujillo, a la que hacíamos antes referencia, Diamond, también solicitó ser premia, otra empresa denominada Dehesa de Monfragüe, que quiere instalar una empresa en Jaraicejo, y otra empresa localizada en Casar de Cáceres, denominada Daindon Sociedad Limitada. Y la última era Cartonajes de Extremadura, que es la primera que ha obtenido esta calificación de premio. Las otras 4 pues se están estudiando en estos momentos. Esos son los 5 expedientes que habían solicitado a día de hoy la calificación de proyecto premia en Extremadura. ¿Más preguntas? Perdón, otra cuestión. La Dirección General de Urbanismo ha tenido una incidencia informática, se comunicó ayer, la Dirección General de Urbanismo ha tenido una incidencia informática, no sé si un fallo, una avería, un virus, un hackeo. Se nos comunicó que estaban en trámite de arreglarse el problema. No sé si nos puede decir cómo está ahora mismo, si al final se ha perdido documentación. Se comentó también que había papel, que se había recuperado a través de papel. No sé qué nos puede comentar. Hacemos la consulta y te la tramitamos. En estos momentos no sé el estado actual de esa incidencia, por tanto, te preparamos la consulta y te la hacemos llegar. ¿Más preguntas? Sí, respecto al proyecto de Navalmoral, ¿en cuánto se acortaría ese plazo, vamos a decir, administrativo para empezar las obras? Pues estamos diciendo que con esto acortamos la mitad, prácticamente la mitad de los plazos administrativos. Tiempo para que la gente... Y yo de tiempos, aquí en esta sala de prensa, he aprendido que de tiempos no se puede hablar. Y además lo he aprendido del presidente de la Junta de Extremadura, que ha dicho que el mejor tiempo es que las empresas tengan ganas de iniciar esos expedientes. Y lo que sí podemos, eso sí te lo puedo decir, es que la empresa de cartonajes está deseando empezar la obra. Lógicamente, tiene que tramitar tiene que salvar una serie de trámites administrativos que precisamente con este premia, pues lo que hace le va a permitir agilizar, pero yo no te voy a poner un horizonte, porque cada vez que nos ponemos un horizonte y no se pueden cumplir por alguna serie de circunstancias, pues todos nos ponemos muy nerviosos.
Entonces, lo que sí te puedo decir es que, concretamente, esta empresa está deseando iniciar su actividad en Navalmoral de la Mata. Le quería preguntar, ayer y hoy los médicos de la región tienen consultas. Ayer fue Cáceres, hoy es Badajoz. La de Cáceres tuvo un acuerdo para iniciar una posible huelga. Hoy le toca a Badajoz. Un poco la visión de la Junta al respecto a estos movimientos que se están produciendo. Estamos en un país democrático en el que hay un Estado de Derecho, afortunadamente, desde la Constitución del 78, y nosotros respetamos todo el derecho a huelga de cualquier grupo que lo quiera hacer. Es verdad que estamos a las puertas de unas elecciones sindicales, como todos sabéis, y cuando hay elecciones sindicales, pues generalmente hay más movimientos de estas características, pero nosotros respetamos cualquier huelga y además también les decimos a cualquier sindicato que desde la Junta de Extremadura estamos abiertos al diálogo, siempre. Eso es fundamental. Aquellos que quieran dialogar con la Junta de Extremadura siempre tendrán las puertas abiertas. ¿Más preguntas? Sí, y una también. Ayer conocíamos la buena noticia de que por fin, después de muchos años estando sobre la mesa, Atrio consiguió la tercera estrella Michelin. Supongo que esto será un impulso no solo para la empresa Atrio o el restaurante Atrio, sino para el impulso de calidad de la ciudad de Cáceres y prácticamente de toda Extremadura. Prácticamente, para toda Extremadura. Yo creo que es una excelente noticia. Nosotros desde la Junta ya nos hemos posicionado en redes, dándoles la enhorabuena al restaurante Atrio por conseguir esa tercera estrella Michelin. Y yo creo que además, lo decía ayer el alcalde de Cáceres, y me suscribo a esas palabras que el alcalde de Cáceres decía, que Atrio consiga esa tercera estrella no solamente es bueno para Atrio, que lo es, sino que es una especie de locomotora Atrio que arrastra un montón de vagones, que es el sector de la hostelería en la ciudad de Cáceres, pero en toda Extremadura. Y además, algo muy importante, que es la imagen de marca de Extremadura. Hoy, en todos los diarios nacionales, se recogía cómo un restaurante extremeño obtenía la tercera estrella Michelin. Por tanto, eso es imagen de marca para Extremadura. Y además también es autoestima para los extremeños y las extremeñas, que si hace 40 años nos dicen que un restaurante en Extremadura iba a tener 3 estrellas Michelin, no nos lo creeríamos. Pues no solamente es que no lo creamos, no solamente es que sea una realidad, sino es que esta tierra está en disposición de competir con cualquier territorio, en turismo, en gastronomía, en hostelería y en todo aquello que nos propongamos. Así que claro que es una magnífica noticia para la imagen de marca de Extremadura. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias.